Nos volvemos a encontrar en este tiempo tan particular de cuarentena, un domingo más para tener un encuentro con Dios. Y si bien no nos podemos volver a ver físicamente y darnos ese abrazo que tanto deseamos, nos alegra poder estar comunicándonos a través de este canal. Y si es la primera vez que te conectás, te damos la bienvenida y es nuestro deseo que puedas escuchar la voz de Dios a través de cada canción y de cada palabra de este encuentro. Si tenés alguna inquietud, no dudes en comunicarte con nosotros a través del Instagram, Facebook o el correo y trataremos de saciar cualquier inquietud. Además, te recordamos que sigas cumpliendo con las pautas sanitarias que nos recomiendan para este tiempo, que si sos trabajador esencial, gestiones tu permiso, que si tenés que salir salgas con barbijo o tapabocas, que mantengas el distanciamiento social, así cuidas también a tu prójimo y que lleves alcohol en gel. Cuando regreses a tu casa, lavate bien las manos con agua y jabón y desinfectar todas las cosas que entres a ella. También queremos recordarle a los hermanos que estamos separando el diezmo y las ofrendas que sientan en su corazón, que las pongan en un sobrecito, así cuando nos volvemos a reencontrar en el templo, lo podemos llevar y dejarlo allá. Y en este tiempo de crisis, queremos dejarles una palabra a través del Salmo 62 que dice así: solo en Dios haya tranquilidad mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza, solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Pueblos todos, confíen siempre en Dios, vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Y con este sentir de vaciar nuestro corazón delante de Dios, los invitamos ahora a compartir las canciones y luego poder escuchar la palabra de Dios a través de nuestro pastor Sebastián. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
tú me guíes sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo sin valor será a la luz de glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Buen día a todos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Otra vez juntos, un domingo de pandemia, de cuarentena, pero seguimos caminando de la mano del Señor y juntos, como familia, ahí en tu casa, yo en la mía, con mi familia, seguimos compartiendo la fe. Así que muy bienvenidos, estuvimos en un tiempo lindo de alabanza, de adoración al Señor, compartir un poco el tiempo, esta fe que parece virtual, pero estamos presentes, ¿sí? En la semana nos llamamos, nos contactamos y estamos juntos, a la distancia, sí, pero de alguna manera el Señor nos permite estar juntos en su Espíritu y con este amor que nos sentimos tan profundo, que es el amor que comenzó en esa cruz del Calvario.
en la persona del Hijo amado de Jesucristo. ¿Qué te parece? Grandes novedades hoy a la mañana. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Tengo muchas preguntas para hacerte con respecto al mensaje de hoy, así que empecemos con todo porque queremos compartir la palabra de Dios. Quiero hablarte en esta mañana de algo que mucha gente en esta pandemia está viviendo. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, la desesperación, la pérdida de sentido, lo absurdo. ¿Alguna vez te desesperaste? ¿Alguna vez entraste en desesperación? ¿Alguna vez sentiste que nada tenía sentido? ¿Sentiste que algo en la vida te parecía como absurdo, ridículo? ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto? ¿Cómo puede ser que nos esté pasando esto como humanidad, esta pandemia mundial? Nos suena como absurdo, ridículo, pérdida del sentido y hasta caer en la angustia y la desesperación, la desesperanza. Quiero hablarte de la desesperación en esta mañana de domingo. Es una de las sensaciones más trágicas que vivimos como seres humanos. Y la verdad que esa pérdida de esperanza, pérdida de sentido, desorientación de decir, estoy llegando al final de mis posibilidades con todo lo que estoy viviendo. Entonces, hoy en medio de esta pandemia mundial, esta cuarentena que estás ahí en casa, aislado casi 130 días, muchas personas están entrando en este estado, en la desesperación. Ahora bien, ¿estás sintiendo eso? ¿Estás sintiendo el absurdo de lo que significa vivir en una pandemia? ¿No encontrás el sentido a lo que estamos pasando? ¿No le encontrás sentido a la enfermedad que estás atravesando? ¿Te está desesperando una situación familiar, de relaciones interpersonales? ¿No estás encontrando sentido a la fe? ¿Cuántas cosas, no, que podemos enumerar que nos hacen perder el sentido de la vida, del vivir y entrar en desesperación? Mira, te voy a compartir una frase de un pensador teólogo germano-alemán que a mí me gusta mucho, se llama Paul Tillich, y la frase dice así, a ver si nos sentimos identificados. Se suele tratar la desesperación como un problema psicológico o como un problema ético, pero es más que eso. Es el exponente final de la condición humana, el límite que el ser humano no puede traspasar, la desesperación. En la desesperación el hombre llega al fin de sus posibilidades. La misma palabra desesperación significa sin esperanza y expresa la impresión que experimenta el ser humano, vos y yo, ante una situación para la que no existe ninguna salida. Así define este pensador la desesperación. Escucha esto. El dolor de la desesperación es la agonía de sentirse responsable por la pérdida de sentido de la propia existencia y de verse incapaz de recobrar el sentido. La desesperanza, la desesperación tiene que ver con la pérdida de sentido y llegar al fin de mis posibilidades humanas. Esto me supera, no puedo más. Me ha hecho perder el sentido, la esperanza, esta situación que estoy viviendo, que estás viviendo. Fuerte las palabras de este pensador. Bueno, mira, quiero ilustrar lo que es la desesperación humana que muchos están viviendo en esta pandemia mundial. Quiero ilustrarlo con un cuadro, una obra de arte del pintor Edvard Munch, un pintor noruego. La obra se llama El Grito y la vas a ver ahora mismo en pantalla completa. Mirá, mientras la ves en la pantalla, algunos ya la están reconociendo. El Grito de Edvard Munch, la obra es de 1893, y fíjate esos detalles y escuchá lo que más o menos transmitía la obra, este cuadro, ¿no? Paseaba por un sendero con dos amigos, dice el autor, el pintor. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro
del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Bien, volvamos. ¿Qué te pareció el cuadro? Esos detalles. Ese personaje central que está así como angustiado, desesperado, estresado, ansioso por lo que está transmitiendo la pintura y quiso transmitir Edvard Munch, este pintor noruego, a finales de allí del siglo XIX, para transmitir lo que era la desesperación. Fíjate vos, la obra se llama El Grito, pero versiones anteriores, diferentes pruebas que el pintor hizo, le había puesto la desesperación, nuestro tema de hoy de la mañana. ¿Qué te transmitió ese cuadro? ¿Qué te dijo el cuadro? A veces te sentís o te estás sintiendo de esa manera como el personaje central de la obra de Edvard Munch, El Grito. Bueno, te puedo contar una anécdota de que yo me siento identificado con ese cuadro que acabas de ver. Yo tenía 20 años, allá por el año 2001, 2002. ¿Te acordás la crisis fuerte que vivimos como país? Bueno, yo con mis 20 años sentí esto del cuadro y esto que estamos hablando en esta mañana. La pérdida del sentido, la pérdida de esperanza. A los 20 años, sí. Había probado de estudiar el CBC en la UBA y choqué contra un paredón enorme. Frustración grande en lo académico. Crisis, sin trabajo. El negocio familiar con papá y mi hermana andaba re mal por la crisis general del país. Salíamos a vender y no se vendía nada, no había plata, no había nada. Había mucha escasez, mucha estrechez, no había trabajo. Desesperación en lo académico, en los estudios, la carrera, en lo económico, no había trabajo, sin perspectivas. Era como que, ¿sabes qué? Me estaba ahogando como joven de 20 años. No veía perspectiva, no había esperanza, no sentía posibilidades en la vida. No lo sentía. Sumale a esto que a los 20 años me puse de novio con el amor de mi vida. Sí, con mi esposa, Analía. ¿Por qué te digo esto? Porque entre todas esas imposibilidades, esa angustia, esa desesperación en lo que te acabo de mencionar y relatar, no le podía ni comprar un heladito así chiquitito a mi novia. Y eso me angustiaba un montón. No podía sacarla a pasear y compartir algo, una hamburguesita, un heladito, no tenía ni para eso. Era desesperante. Como joven de 20 años me sentía como cercado, atrapado, angustiado. Me sentía ahogado por la realidad. Ahí sentí algo de lo que veíamos en el cuadro de Munch recién, El Grito, la desesperación. Me sentía que me estaban apretando el cuello. Me acuerdo que iba en el auto con mi viejo y empecé a llorar como un chico, pero a llorar a los gritos. Por eso me hacía acordar la obra El Grito. Empecé a llorar, me acuerdo y me emociona un poquito, ¿no? A llorar desesperado porque no había perspectiva de nada. No había perspectiva de nada. Y las posibilidades se acortaban cada vez más. Y mi viejo me consoló, me abrazó, me acuerdo que paró el auto ahí al camino y me dio palabras de aliento, oramos juntos. Después de unos meses vino un trabajo en una cosmética y ya con los primeros sueldos uno se va acomodando y hay perspectiva, hay ganas, hay potencia, que ahora quiero estudiar esto. Y bueno, la mano cambió. Hubo como una luz de esperanza en esa desesperación. Ahora bien, ¿te pasó algo así alguna vez? De sentirte ahogado por la desesperación de la vida. ¿Qué respuesta nos da la Biblia con respecto a este tema? Bueno, no me gustaría agarrar un versiculito, extirparlo tipo cirujano y decir, bueno, esta es la respuesta, por arte de magia, la desesperación desaparece en esta mañana. No, pero podemos ver en el mensaje de la totalidad de la Biblia, en un caso particular que es el famoso Salmo 22. Salmo 22 vamos a encontrar a alguien que escribe desde el ahogo, desde la desesperación, la agonía, la ansiedad, el abandono que siente de Dios y que no puede salir de su situación. Salmo 22, en esta mañana, una oración
desgarradora de alguien que desespera. Es un salmo de súplica. Fíjate si te sentís identificado en alguna de las frases de esta oración profunda del salmista. Salmo 22, estamos ahí en pantalla. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Les recuerda el pasado. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Qué lindo. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, las figuras de la antigüedad, ¿no? Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Así se siente el orante, el que está orando. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte, le dice el piadoso que está orando y escribiendo a Dios. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me ha acercado una banda de malvados, me ha traspasado las manos, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos, sobre mi ropa echan suertes, pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio, libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Qué oración tan profunda que nace desde un corazón desgarrado, desesperado, angustiado y que le está reclamando y demandando a Dios: ¿dónde estás? ¿Me desamparaste? ¿Estás lejos? ¿Estás preguntando eso en esta mañana? ¿Dónde estás, Dios, en esto que estoy viviendo? Dios, ¿dónde estás en esta pandemia mundial? En esta cuarentena, en esta angustia, en esto que me ahoga. ¿Dónde estás, Dios? ¿Estás lejos? ¿Estás cerca? Si estás cerca, no te siento mucho, Dios. El escritor, el salmista, se encuentra en esta situación. Ahora, acá no solo habla y escribe el judío piadoso y justo que se siente desamparado por Dios en su oración, en este salmo, en esta literatura judía, en este escrito dentro del libro de los Salmos. También en los evangelios encontramos este salmo en boca de Jesús, ¿dónde? Claro, en la cruz. Jesús no se arroja a la desesperación, sino que se echa a los brazos de Dios. Jesús en la cruz se arroja a los brazos de su Padre, de Dios, del Dios de Israel. Pero precisamente lo hace en desesperación. ¿Cómo? ¿Qué? Claro, porque Jesús humanamente se siente como el salmista, como el Salmo 22, desamparado, abandonado. El abandono humano que todos sentimos en esta realidad, en esta existencia humana, Jesús lo vive en la cruz, con ese recuerdo del Salmo 22,
pero Jesús no se arroja a los brazos de la desesperación. Presta atención a esto. Jesús en la cruz, en esa condición de moribundo, tortura, muerte, desnudez, fragilidad, no se arroja a los brazos de la desesperación. En la desesperación que vive en la cruz, se arroja a los brazos de Dios. ¡Qué palabra! Gracias, Señor. Así fue el Mesías, así fue Jesús. Humanamente vivió lo mismo que nosotros en este tiempo. Desesperación, angustia, ansiedad, estrés, todo en esa cruz. Pero no se arroja de ningún modo a la desesperación, sino que se arroja a los brazos del Padre, de Dios. Quien se vea sumergido hoy en la desesperación, en esta mañana, tiene que acordarse, por ejemplo, en la historia humana, de que en Auschwitz, ¿te acordás? El campo de concentración nazi, hoy en Polonia, en esa región, se hicieron ahí, en ese lugar infernal, demoníaco, satánico, lo más inhumano y lo más cruento del género humano ahí, esa muestra de Auschwitz, ahí mismo también se escuchaban las oraciones del Shema Israel, escucha Israel, Deuteronomio 6.4, la oración más importante del judaísmo, y también se encontraban y se escuchaban en Auschwitz el Padre Nuestro, de muchos cristianos que han sido martirizados en el régimen nazi. Desesperación, pero a la vez se escuchaban estas oraciones de esperanza y confianza en Dios. La falta de sentido de una vida rígida, hasta te diría absurda, que raya con lo ridículo de lo que me está pasando, se lo llama abandono de Dios. Lo absurdo, lo que no entiendo, lo que no puedo quizás controlar, asir, tomar, se me escapa, me desespero, me angustio, me ahogo, eso lo vivimos como abandono de Dios. En cambio, tener sentido en la vida lo interpretamos como la presencia de Dios en nosotros, en la nueva creación lograda por Cristo en la cruz del Calvario y en la resurrección de entre los muertos. Hay una nueva creación que nos da esperanza, nos da sentido de vivir, y eso lo ha ganado Jesucristo. Qué bueno, menos mal. ¿Perdiste toda esperanza en esta mañana? ¿Nada de lo que estás viviendo tiene sentido? Como cuando me pasó a los 20 años en eso que te contaba. ¿Todo te parece absurdo, ridículo lo que estamos viviendo? El sufrimiento, el dolor que estás pasando, esa angustia, ¿te hizo entrar en desesperación? ¿Te hizo llegar al fin de tus posibilidades humanas? Hay una segunda parte del Salmo. No se queda todo ahí en la angustia, en el clamor suplicante de ese judío piadoso que está escribiendo y que le pregunta a Dios, ¿dónde estás? ¿Me desamparaste? ¿Estás lejos? Mirá cómo me siento, con todas las metáforas poéticas tan lindas que desarrolla. Lo que está viviendo es desesperación pura, plena. Hay buenas noticias. Seguí leyendo el Salmo conmigo. Acción de gracias. ¿Qué? ¿En la desesperación acción de gracias? Sí, versículo 22. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando Él clama. Dios está escuchando tu clamor en esta mañana, en este tiempo de pandemia. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva siempre. ¡Qué palabra! Se acordarán del Señor y se volverán a Él. Todos los confines de la tierra, ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Hasta ahí, hasta el versículo 27, porque después sigue un poquito más. Lo que te quiero decir es ahora
que después de la pena, el ahogo, la desesperación que implica a veces esta vida y lo que vivimos y lo que estás atravesando, hay un momento que empieza el alba, el amanecer, se ve un rayito del sol allá a lo lejos y está viniendo el Señor en nuestro auxilio. Llega el Señor a nuestra ayuda y podemos sentir su presencia. ¿En medio de lo que estamos viviendo? Sí. ¿En medio de la desesperación, la angustia, la pérdida del sentido, el absurdo? Sí. Dios viene en rescate de todos nosotros, de tu familia, de vos. Lo que se quiere expresar no es que las relaciones entre el que ora ardientemente y Dios se terminan con el hecho de que Dios haya concedido la salvación, sino que continuarán después de experimentada la salvación. Qué lindo esto. De tal manera que el que ha sido salvado, vos y yo, proclamemos ante los hermanos, amigos, la salvación de Dios. Tiempo duro, tiempo de desesperanza, de preguntas, de interrogantes humanos. ¿Qué será después de esto? Pero Dios está en medio de esto. Dios está en medio de su pueblo, de su familia, de tu casa. Dios está en tu corazón, Dios te está hablando, el Espíritu Santo te está moviendo en este momento con esta palabra que está llena de vida, y en medio de la desesperación, la angustia, el fin de nuestras posibilidades humanas, Dios viene como Redentor a salvarnos. Grandes noticias en esta mañana. El poeta nos ha trasladado del reino de la muerte a la vida. Qué lindo esto. El Salmo empieza que parece que está todo perdido, ¿no? Muerte, enfermedad, desazón, desesperanza, angustia, pérdida del sentido. Ahora el salmista, el poeta, el escribiente, inspirado por el Espíritu, nos lleva a la alabanza y a la acción de gracias por el Dios que viene a salvarnos, a redimirnos, a ponerle sentido a la vida donde no lo había, a traer esperanza donde había desesperanza, a dar vida donde había muerte. Ese es Dios. Sabes que ahora viene un himno. ¿A cuántos les gustan los himnos? Muchos, yo lo sé. Hay un himno ahora en el Salmo 22. A partir del versículo 28 vamos a ver un himno de alabanza y de gloria al Dios de Israel. ¿Pero de qué manera? Como el Rey del universo. ¿Pero cómo? No estaba abatido en el suelo, casi que se sentía un gusano, se sentía nada, desesperado, angustiado, y ahora está alabando como si nada a Dios como el Dios del universo, el Rey del universo. ¿Viste vos la experiencia humana, la experiencia de fe? Estamos en el suelo, como parece que pisoteados por la vida, llenos de polvo y de escombros por las cosas que nos pasan, pero hay un momento de alabanza, hay un momento de acción de gracias, hay un momento que nos sacudimos un poco el polvo de la desesperación y las cosas que nos pasan en la vida, y hay un momento que alzamos los ojos a los cielos y alabamos al Dios de la creación, al Dios redentor, al Dios del universo, que, ¿sabes qué? Parece que Él mismo nos lleva y nos acompaña al filo de nuestras posibilidades, al filo de casi la enfermedad, la muerte, la desesperación. Parece que Él nos lleva a esos ámbitos. ¿Qué es? ¿Un Dios manipulador? ¿Un Dios sádico? No quiero dejarte este pensamiento bien en claro desde la palabra de Dios. Cuando vamos a esos límites humanos tan fuertes, yo quiero que me acompañe el que me va a salvar de esos límites, el que me va a salvar de ese límite que me lleva a la vida de la muerte, la enfermedad, el fin de la esperanza. Yo quiero que el Redentor esté ahí en el filo, cuando parece la vida el filo de un precipicio. Yo quiero que esté parado ahí el que me está acompañando, que sea Dios el que esté ahí, en el filo de la cornisa, en el filo de ese precipicio,
el que está parado ahí junto a vos para salvarte en este momento, en este año, en lo que estás viviendo, que sea Dios el Redentor. Por eso las palabras del salmista parece que pasan de muerte a vida, de desesperanza a esperanza. Yo quiero que, Señor, si vamos al fondo del mar de noche, con tormenta, con viento en contra, al punto de casi ahogarnos, yo quiero que vos vayas arriba de la barca, para usar una ilustración más bien del Nuevo Testamento. Dios está con nosotros. Y Dios está en los momentos felices y también está en los momentos no tan felices que desesperamos. Ahí está Dios. Ahí en tu casa, ahora en este momento, el que te está sosteniendo es el Señor. Himno, alabanza a Dios, al Rey del universo, porque del Señor es el reino. Versículo 28. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra, ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida, todos alaban al Señor. La posteridad les servirá, del Señor se hablará a las generaciones futuras. Qué lindo. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Acordate que el salmista, judío piadoso, recuerda las grandes hazañas del pasado del Dios de Israel, pero también dice, van a haber pueblos que van a escuchar las hazañas de Dios y también van a creer y van a adorar al Dios de Israel, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y va a haber gente que vos amás y que yo amo profundamente, que quizás no comparte la fe, que van a venir al encuentro y en la relación y en la amistad que Dios quiere con ellos. Dios es un apasionado de esas personas que todavía no comparten la fe, pero los está llamando, los está buscando y lo hace con amor, con pasión, con misericordia. Muy bien, quiero decirte unas palabras más. Las expresiones como festejarán, este himno, ¿no? Adorarán, se postrarán, supondrían una obra grandiosa de la cual son testigos los paganos, los no judíos, por el Salmo, y por la cual reconocen al Señor como Rey, Rey del universo, Rey sobre todas las naciones. Ese es el énfasis de la parte final del Salmo 22. Habla ¿de qué? De la dignidad de Dios y el universalismo de su reinado. Hubo un tiempo en Israel que se pensaba que solamente Dios era Dios de Israel y gobernaba dentro de las fronteras y el perímetro de la tierra de Israel. Israel con los siglos entiende que Dios es el Dios del universo, el Dios de todas las naciones. Y no es solamente el Dios de Israel, es el Dios de todos, manifestado en la persona y en su Hijo Jesucristo. Manifiesta este fin del Salmo la cima a la cual llega la esperanza y la fe del salmista. Pero ¿cómo, salmista, poeta, escritor? ¿No estabas en el piso hace un rato desesperado, ahogado por el abandono de Dios y ahora estás alabando a Dios? Y sí, muchas veces la experiencia de fe es eso. Muchas veces es alabar a Dios desde el piso, lleno de polvo, lleno de problemas, enfermedad, poder elevar una alabanza a Dios que aún está en esos problemas. Dios está ahí. Hay esperanza, nos dice el salmista. Hay fe, todavía hay fe. Hay una llamita que nadie la pudo apagar y está en nuestros corazones, es la fe y la esperanza que sentimos por este Dios que evidentemente no nos ha abandonado, no nos ha desamparado, está con nosotros. Lo sentíamos lejano, lo sentíamos como Dios mío, me desamparaste. ¿Dónde estás? Acá estoy con ustedes. Dios ha actuado. Son constataciones de todas las generaciones en Israel. Israel vive esto, sentirse abandonado, sentir a Dios, sentirse que lo desamparó,
sentirse que Dios está con ellos. Es la historia de Israel. Y lo puede constatar Israel en su historia y en sus escritos en la Biblia. Es la constante en la historia de Israel y en la historia nuestra. Que a veces sentimos, ¿dónde estás, Dios? Me dejaste solo, me desamparaste y me largaste solo en esta. Y otros días sentimos que Dios está, que lo sentimos acá, cerca, fuerte, firme para nosotros. Es como una historia de fe la nuestra. Historia y palabra están íntimamente relacionadas. Historia y palabra. La acción de gracias en el culto, en nuestra reunión, unifica armónicamente el pasado, el presente y el futuro. Sin la acción de gracias, no habría una visión de Dios coherente de la historia de Israel, ni de la historia humana en general. Si no hay una mirada de Dios actuando en el pasado, Dios en el presente, Dios en el futuro, sentido de esperanza, no hay una mirada completa, coherente del Dios de Israel y de Dios, de nuestro Dios. La acción de gracias es la que abre las perspectivas de la esperanza y de la vida. ¿Te acordás al comienzo de la prédica? La pérdida de sentido, la sensación del fin de mis posibilidades humanas. Hasta acá llegué. Ahora, con la acción de gracias, con la alabanza a Dios, se abre un mundo de posibilidades. ¿Qué salmo? ¡Wow! Un salmo exhaustivo que nos deja con la lengua afuera. Porque tiene mucho para sacar, mucho para vivir, mucho para experimentar, mucho para identificarse. La desesperación. Pero el Dios de la esperanza está en esta mañana animando a todos nosotros. Nos está animando. Quiero concluir con estas palabras de este Salmo 22, tan largo, pero tan profundo. Este Salmo de muerte y de gloria, a ver si captás los dos polos. Este salmo de muerte y de gloria, de sombras y de luces, de gritos no escuchados. ¿Te acordás el cuadro? El grito. ¿Te acordás el grito de Jesús en la cruz? El grito del salmista acá en el Salmo 22. Mi grito en aquel auto con mi papá, no puedo más, papá, con esta situación. Llorando y gritando dentro de ese auto. Tu grito. Gritos no escuchados muchas veces y de súplicas atendidas. Todo esto tiene un centro de gravitación. Todo va hacia un punto. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? La frase del Salmo. Mi Dios eres tú. ¿Puedes decir eso en esta mañana conmigo? En medio de los ahogos de la vida, la desesperación, la enfermedad, todo lo que atravesamos humanamente y que nos hace perder el sentido. ¿Puedes decir eso conmigo esta mañana que está en la palabra de Dios? Mi Dios eres tú. Vos sos mi Dios. Vos sos mi Dios. Si Dios no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado, si lejos de ocultar su rostro pese a lo que parece, ¿no? Dios lo escucha cuando lo invoca, es un buen salmo entonces para orar con él en todo momento de angustia y desesperación. Este salmo es un gran salmo de un orante judío, piadoso, justo, que se siente abandonado y desesperado. Sin embargo, ora, alaba, adora, eleva su rostro al cielo, invoca el nombre de Dios y lo hace en un momento de angustia, de desesperación. Sobre todo cuando se acerque la última angustia de la vida. Hoy se habla mucho de números de contagiados, número de muertos, y parece que la muerte está cerca. Se murió tal vecino, se murió tal comerciante, y uno lo escucha muy cerca con esta pandemia, este virus. Sobre todo cuando se acerca la última angustia y parece que nadie me socorre. Ahí está el Dios redentor que predicamos
en esta mañana, en Cristo Jesús. Finalmente, quiero llevarte en un vuelo final del Salmo 22 a la figura del crucificado, de Jesús. El grito de Jesús en la cruz fue el de este salmo, como lo decíamos al principio. Con él podemos gritar nuestro miedo a la muerte. ¿Cómo? No, yo tengo que estar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué me decís, pastor? La vida es triunfo tras triunfo. ¿Sí? Jesús en la cruz nos muestra otra cosa. Se siente abandonado por Dios, humanamente. Y un montón de casos en la Biblia, gente que se siente abandonada por Dios y se pregunta, ¿dónde está el Dios de Israel? Por eso te repito, con Él, con Jesús, con el crucificado, mirando la cruz, podemos gritar nuestro miedo a la muerte. Es normal, es común que humanamente tengamos miedo a la muerte. Sabiendo que el Señor le hizo justicia a su siervo, al crucificado, a Jesús. Detrás de nuestra confesión de desesperación, angustia y miedo, detrás de la sensación del absurdo de la vida, el absurdo de la pandemia, viene una alabanza al Dios que está y nos salva. Sí, Él nos salva, Él nos redime. Dios nos da en esta mañana el sentido y la esperanza que tanto necesitamos para continuar viviendo la vida y la fe. Vos y tu familia. Dios nos da en esta mañana ese sentido y esa esperanza que necesitamos. ¿Para qué? Para seguir atravesando esta pandemia, esta condición humana que estamos, parece limitada. Parece que la pandemia nos limitó todas las posibilidades humanas. ¿Quién nos trae un mensaje de esperanza? La palabra de Dios. Dios, Jesucristo. Su Santo Espíritu nos habla a través de la Escritura y nos dice, sigan atravesando la pandemia, pero con sentido, con esperanza. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a comprender esta palabra como familia, como comunidad de fe? Para vos que estás mirando y te enganchaste hoy, pedirle al Señor que nos ilumine, nos ayude a comprender su sentido, su esperanza y caminar en ellos. ¿Oramos? Gracias, Señor, por esta mañana que nos regalás. Gracias por tu amor, por tu presencia. Estás en medio nuestro. Gracias porque en medio de nuestra desesperación, angustia, pérdida de sentido, desesperanza, vos nos hablás en tu palabra, en el Salmo 22, que ese salmista lo vivió y lo puso en palabras. Jesús en la cruz lo vive. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, nosotros también tenemos esas realidades. Y por eso te pedimos que nos ayudes a comprender, a caminar, no en la desesperación, a aprender a arrojarnos a tus brazos y a confiar en vos, sabiendo que vos nos das sentido, vos nos das la esperanza. Señor, bendecí a tu pueblo, bendecí a tu familia, bendecí a las personas que hoy se engancharon en este link, Señor, de YouTube, que bendigas a sus familias y que los ayudes a sobrellevar esa desesperación que causa esta pandemia o las diferentes realidades del día a día de cada persona. Confiamos en vos, te celebramos en esta mañana como el Dios de nuestra esperanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludos para todos, un fuerte abrazo, que tengas un hermoso domingo junto a la familia y que camines la semana que comienza tomado de la mano del Señor, tomado de la mano del Dios que nos da sentido, con el Dios que nos da esperanza. Que Dios te bendiga mucho, te mando un abrazo acá desde casa y que el Señor les bendiga grandemente.